Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En la geopolítica algo ha cambiado desde febrero para acá. Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica y atraviesa por graves dificultades internas y en su relación con otras potencias económicas y militares. Y esto también se aprecia en su relación con América Latina. La fracasada Cumbre de las Américas en Los Ángeles no tuvo ningún impacto más allá de la discusión sobre la exclusión de varios países. Por eso nos preguntamos qué ocurre en nuestro continente en la geopolítica y hasta dónde prima la voluntad y la política estadounidense en la toma de decisiones de los demás gobiernos. De esto queremos conversar con la investigadora de CELAC, Silvina Romano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Sí, qué gusto tenerte acá, Silvina. ¿Cómo estás? Hola a todas y todos, ¿qué tal, Orlando? ¿Cómo andás? Todo muy bien por aquí. Gracias por atender esta invitación. En primer lugar, te preguntaría alrededor de esta introducción que acabo de hacer, ¿hasta dónde Estados Unidos está, digamos, consciente y persiste en su afán de convertirse y sostenerse como la primera potencia hegemónica militar y política y económica, además del mundo? Bueno, tú has comenzado con un prólogo sobre el posicionamiento de Estados Unidos en la geopolítica global. Me parece que es un indicio de eso, de cómo en este tira y afloje, sobre todo con China, ha apostado por una vía bélica, ¿verdad?, para reforzar sus alianzas con la Unión Europea, sobre todo, que bueno, está teniendo sus costos, no solamente la Unión Europea, que es el escenario inmediato adjunto a la guerra, sino a nivel global. Y es bastante evidente que en este tira y afloje digamos, las heridas son más del lado occidental y en América Latina, ¿cómo impacta eso? Me parece que es importante aquí pensar esta esfera de influencia. Nosotros somos la esfera de influencia inmediata de Estados Unidos. ¿Y cuál es la relación entonces del gobierno de Biden con la región? Siempre hubo una lectura oficial, liberal, diría yo, en la que se plantea que América Latina no es importante para Estados Unidos porque no aparece en todas las portadas o porque no aparece en cada una de las discusiones de geopolítica internacional como puede aparecer en este momento Ucrania o como aparecía en su momento Medio Oriente. Entonces, se lee como que esta región no es tan importante. Bueno, pues aquellos que estudian estos vínculos, estas relaciones, hace muchos años estudiamos y planteamos que sí, que América Latina siempre es de enorme relevancia para Estados Unidos por cuestiones sobre todo de acceso a materias primas, a energías, a mercados, y eso sigue siendo así. Lo que hemos descubierto en un trabajo realizado con colegas del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica es que la política exterior de Biden, la diplomacia de Biden hacia la región, es muy activa, pero muy silenciosa. A diferencia de lo que estábamos acostumbradas con Trump, por ejemplo, ¿verdad? Que era en el Twitter, Trump ponía una agenda diaria y, bueno, en muchas ocasiones muy disruptiva y con puntos muy fuertes de colisión en términos de diplomacia. Recordemos temas como Venezuela, la disputa con México. Bueno, Biden no aparece de esa manera y no aparece él mismo. Tiene por lo menos, son 13, 14, 15 funcionarios del Departamento de Estado que están en permanente acción, en permanente vínculo con gobiernos y otros sectores, incluso con el sector privado de América Latina. Pero poco nos enteramos de eso. Entonces, lo que hemos visto solo es esta palestra de lo que sucedió en la Cumbre de las Américas, ¿verdad? Entonces, nos aparecía como que era la primera movida diplomática. En realidad, si a mí me preguntan cuál ha sido la primera política y movimiento diplomático fuerte de la administración Biden, ha sido la diplomacia de las vacunas, que era algo que Trump dejó de lado en su momento por su política interna con respecto al COVID, y que recuerden que China y Rusia fueron las principales proveedoras de vacunas e insumos COVID en primer momento en algunos países de América Latina, pero con la llegada de Biden al gobierno, esa diplomacia de la vacuna planteada de Estados Unidos le permite posicionarse como principal proveedor de la región en muy poco tiempo. Entonces, ahí es muy vinculado a la forma de hacer política exterior de los demócratas a través de los negocios y
Sí, me parece que me gustaría remarcar que esta diplomacia de la que hablamos en el informe, por ejemplo, que son reuniones, que son llamadas telefónicas, son algunos viajes, no tienen la visibilidad que tuvo la Cumbre de las Américas y que esa Cumbre de las Américas no necesariamente se organizó en torno a un camino o a una táctica o una estrategia oficial. Es decir, ahí operó mucho lo que nosotros llamamos esa diplomacia por debajo, que va por debajo y que se trata también de presiones directas a gobiernos con respecto a asistencia a reuniones, con respecto a firma de ciertas negociaciones y que, bueno, en un principio esta cumbre no iban a asistir muchos gobiernos o mostraron su disidencia, etcétera, pero después algunos terminaron yendo o con algún tipo de representación. Entonces, me parece también interesante hacer este contrapunto entre lo que es la diplomacia oficial y cómo se mueve también por otros canales, otras vías que son difíciles de contabilizar y de tener prueba de ello. Claro, pero entonces, Silvina, hay un elemento que me parece importante destacar porque ya que has mencionado en este contexto lo que ocurre en la relación de Estados Unidos con América Latina, hay un tema que parecería es el más difícil de abordar. Lo acaba de mencionar, incluso lograr en alguna medida también algunos éxitos en esta diplomacia el presidente de México, Manuel López Obrador, y tiene que ver con la migración. En su último encuentro en Washington, evidentemente, este fue un tema medular y también la relación comercial, evidentemente, entre los dos países vecinos. ¿Hasta dónde la migración es un tema que Estados Unidos está ladeando, que deja de lado, que lo torea, como se dice vulgarmente? Mira, la migración en la diplomacia Biden es fundamental. El asunto me parece aquí que, y se nota en los números, si tú miras, por ejemplo, la cantidad de reuniones o los viajes que se han hecho en términos oficiales, la mayoría son a México, el Triángulo Norte de Centroamérica, e incluso sabemos que Kamala Harris, por ejemplo, no ha salido de gira por toda América Latina, ni siquiera Biden, pero sí Kamala Harris ha ido a México y a Centroamérica, al Triángulo Norte. ¿Por qué? Porque hay una urgencia. Cuando hablamos de migración, es una crisis humanitaria brutal que está sucediendo. Y la sensación es que se le fue de las manos, tanto por la administración Trump, que gestionó todo, es decir, con muy poca visión de mediano a largo plazo. Ya venían con problemas con Obama, sabemos que con Obama se dieron la mayor cantidad de deportaciones en mucho tiempo, sobre todo de guatemaltecos. Entonces, eso se venía arrastrando. Ahora lo que se percibe es esta urgencia que tiene Estados Unidos de resolver el problema junto con los otros estados, que antes no aparecía de esa manera. Era como, bueno, Estados Unidos resuelve lo suyo y después ustedes vean qué hacen. No, ahora no. Ahora es cómo vamos a hacer con esto, porque de verdad que se les fue de las manos. Entonces se nota una relación que busca una cierta, no sé si reciprocidad, pero sí del lado, por ejemplo, de México, cómo se plantea hoy por hoy del gobierno de López Obrador hacia el gobierno estadounidense una relación menos asimétrica, en la cual México también plantea puntos de partida, también plantea propuestas, algo que en gobiernos anteriores no se veía. Y con el tema de la migración, México ha tomado una cierta iniciativa con programas de desarrollo local para mejorar las condiciones y evitar el flujo permanente de personas. Pero sabemos que eso es difícil de atender en poco tiempo. No, pero sí se nota. Una cosa muy puntual, Silvina, que es clave. Sí. Esa es la situación de Estados Unidos, pero ¿cómo es la relación y cómo se está planteando, cómo se exhibe la relación de los países latinoamericanos con respecto al tema de la migración? Porque parecería que se ve, percibo eso, es una actitud más pasiva, no hay presión hacia Estados Unidos para resolver asuntos como, por ejemplo, el financiamiento que ha ofrecido desde el arranque de su gobierno el señor Joe Biden para Centroamérica y evitar que la mano de obra barata llegue a Estados Unidos. Hay la cuestión de la pasividad, me parece interesante, y con respecto a algo, pasividad con respecto a la asistencia. Eso me parece como algo que se debe discutir. Los gobiernos demócratas, sobre todo, tienen como pilar de su política exterior la asistencia para el desarrollo. Que siempre, consideren esto, siempre la asistencia para el desarrollo viene ligada a asistencia para la seguridad.
porque el caso de la migración se percibe como una amenaza a la seguridad. Es así, es una amenaza a la seguridad, la pobreza también. Entonces, la asistencia para el desarrollo viene con una serie también de planes de seguridad. No lo vamos a hablar en este programa, podemos dedicarle otro porque hay números muy interesantes con respecto a eso, sobre todo que el gobierno de Biden no publicó hasta ahora esos números, que sería interesante ver por qué no. La cuestión aquí es la pasividad. ¿Por qué hay una pasividad cuando, por ejemplo, en la Cumbre para la Democracia o en la Cumbre de las Américas se anuncian millones de dólares que además van a fluir a través de empresas como Coca-Cola, como Cargill o quien sea, Caterpillar, lo que sea? ¿Por qué? ¿Por qué no se discute? ¿Por qué no se le dice, bueno, yo no quiero ese dinero de esa manera? Me gustaría que fluya directamente hacia un organismo del Estado, que sea tal y tal, lo que sea. Porque hay una arquitectura institucional fuertemente arraigada en América Latina, desde la Guerra Fría en adelante, puede ser desde antes, podemos discutirlo, pero con la forma que tiene ahora es desde 1950 en adelante, que hace, que permite que no solamente fluya ese dinero, sino que se acepte como normal, como algo que sería incluso como una salvación, ¿no? La única forma, la única vía que tenemos de resolver determinados problemas. La asistencia para el desarrollo sin duda puede ser una ayuda, un aliciente, pero no, digamos, no sería si uno ve la historia de América Latina y cómo opera la asistencia para el desarrollo, tiene muchos puntos negativos y muchos contrapuntos y muchas cuestiones por debatir de cómo se desembolsa esa ayuda, para qué se usa, quiénes la usan y cuáles son los resultados. Entonces, esa pasividad creo que tiene que ver con un know-how y un hábitus de los gobiernos con respecto a eso, pero bueno, sabemos también en América Latina hay gobiernos que, digamos, gobiernos y sectores que discuten esto, lo ponen en discusión, lo ponen a debate, y bueno, eso sería lo ideal, saber si te ayudan, para qué, quiénes y cuál es el objetivo. Claro que sí. Hagamos una pausa, Silvina, y volvamos enseguida porque hay elementos y análisis que tocan asumir en este año 2022, después del triunfo de Gustavo Petro en Colombia, las elecciones en Brasil y por supuesto el rol que ha estado jugando Andrés Manuel López Obrador en este contexto de la geopolítica latinoamericana. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Silvina Romano. Estamos de vuelta aquí en Clave Política. Seguimos conversando con Silvina Romano y no quiero dejar de señalar algo que es muy importante para entender lo que está pasando en nuestro continente y ver en esa perspectiva qué ocurre con Estados Unidos. El triunfo de Gustavo Petro y el posible triunfo también de Lula da Silva en Brasil. Silvina, te pregunto, ¿qué cambia? ¿Cómo coloca de nuevo América Latina con respecto a Estados Unidos, tomando en cuenta que ya hubo un periodo cuando gobernaban en este continente grandes líderes como Chávez, como Lula, como el propio Rafael Correa, Cristina, etcétera? ¿Cómo cambia esto ahora con Petro o Lula en el continente? Me parece que lo que mejora o abre es una posibilidad de negociación diferente con Estados Unidos, además de que hay un gobierno demócrata. Es decir, nosotros podemos hacer una distinción entre demócratas y republicanos y también ver que para América Latina muchas veces las políticas se repiten y tienen, digamos, y trascienden a los gobiernos demócratas y republicanos, pero lo cierto es que Biden ha retornado a una normalización, o sea, ha generado una normalización de la diplomacia, donde vuelve a haber canales de conversación, de negociación, que con Trump no existían. Entonces, eso facilita un poco este tema de las negociaciones. Y me parece que lo de Colombia y lo de Brasil, lo de Colombia, que ya es un hecho, lo de Brasil habrá que ver, tiene que ver también con el vínculo que se genera a nivel regional. Es decir, cuánto se potencian los organismos regionales que hay para canalizar ciertos proyectos, para negociar desde lugares menos subalternos,
con un Estados Unidos que, como tú decías, digamos, está en un proceso de pérdida de hegemonía, pero también sigue siendo una potencia hegemónica. Entonces, con esos recaudos. Ya, pero entonces, si eso está planteado en esa perspectiva, otra pregunta que cabe es, ¿hasta dónde esta pasividad de la que hablábamos hace un momento puede retornar o plantearse en otra perspectiva? Y sobre todo tomando en cuenta que ya la relación de América Latina en el plano económico ya no es tan dependiente de los Estados Unidos, y digo tan dependiente porque todavía hay algo, y por otro lado, el no tener ya las relaciones comerciales normales con Rusia, con Ucrania, pueden generar otro nivel de conflicto con el propio Estados Unidos. Ahí me parece que hay que estar muy atentos a los números, justamente. Sabemos que China está teniendo una presencia súper importante en términos de inversiones, sobre todo inversiones en infraestructura, inversión de capital. Estados Unidos sigue estando presente a nivel comercial. Y ahí me parece que hay que retomar, no para, digamos, para darle el peso justo a estas relaciones que tiene Estados Unidos con América Latina en virtud de vínculos institucionales hechos hace mucho tiempo. Miren, solamente las cámaras de comercio empresarial, las cámaras empresariales que Estados Unidos tiene en cada país, tienen un vínculo con la prensa, con sectores políticos. Pienso solamente en la de Brasil, ¿no? En Brasil, que la Cámara Empresarial estadounidense allí es muy fuerte. Hay un caucus Brasil en el Congreso estadounidense, es un grupo que trabaja el tema Brasil en el Congreso estadounidense, algo a lo que me parece que esa diplomacia china, que es muy, muy diferente, no tiene ni la misma operatividad ni el mismo acceso. Es muy diferente. Estamos hablando de las instituciones estadounidenses en la región, tienen muchas décadas y muchas trayectorias que siguen operando, ¿no? Entonces, ahí en cuanto a lo comercial habría que ver los números de importaciones y exportaciones. Digamos, un comentario que hice al principio que vale la pena ver y que estamos prontas a publicar, es el número, digamos, los ingresos que ha tenido Estados Unidos con respecto a la vacuna COVID, a los insumos. Impresionante. Han sido el principal producto de intercambio con América Latina y no es poca cosa. Y le quitaron ese lugar a China y Rusia que venían punteras. Entonces, yo creo que siempre hay que tratar de trabajar con algunos datos, con algunos contrapuntos, sin perder de vista el contexto, por supuesto, pero sí advertir que los cambios, sobre todo esta transición de hegemonías, son lentos. Son lentos. Y mientras tanto hay que seguir gobernando y mientras tanto hay que seguir negociando. Y te pregunto esto porque hay un dato también de la realidad. Cada vez es menos en el relato político latinoamericano la palabra integración, perdón, me corrijo. O sea, la palabra integración como que queda flotando en el ambiente, pero no es un hecho que conlleve, por ejemplo, reuniones concretas, que lleve proyectos concretos de integración latinoamericana. ¿Qué pasó entonces? ¿O estoy equivocado o creo que no me leo bien la realidad de este rato? Me parece que en América Latina, a diferencia de otros procesos de integración, con las experiencias progresistas, los procesos fuertes de integración estuvieron vinculados a una comunidad de intereses político-ideológicos. Entonces, cuando hubo un cambio en ese escenario, un recambio de gobierno, se debilitaron esos organismos que estaban ligados por una utopía, por una noción de justicia social, etc. Ahora, se debilitaron pero no murieron. Y ahora vemos que hay otro cambio de escenario. ¿Verdad? Que donde pueden, no se sabe, ahora estamos en la discusión de, ¿deben resurgir esos organismos? ¿Hay que crear unos nuevos? Bueno, habrá que ver, pero sí está la discusión. Me parece que la cumbre de la CELAC en México el año pasado fue una forma de mostrar de que hay cierta voluntad política y que es lo más conveniente. De hecho, para el COVID y para incluso hay espacios como el CARICOM, por ejemplo, funcionan permanentemente y generan, digamos, muchísimas posibilidades de negocios, de proyectos conjuntos. Es decir, eso sigue operando. Muchas veces no nos enteramos. El Mercosur está un poco debilitado, es cierto. La ALBA TCP sigue funcionando. Lo que pasa es que tienen mucha menos visibilidad y es como si estuvieran menos aceitadas, menos integradas en los procesos cotidianos geopolíticos de América Latina, porque también la geopolítica internacional está muy convulsionada, Entonces, yo creo que ahí va
Recuerdo que Lula en algún momento dijo que su idea era una divisa de América Latina. O sea, volver a esa idea generó mucha expectativa. Después hay que ver, por supuesto, que suceda todo lo que tiene que suceder, pero genera expectativa de que, bueno, se habla de eso poco, pero ahí hay algunos caminitos que están abiertos. Claro, y te pregunto esto también por un elemento que es clave, porque se consideraba que, por ejemplo, el Cono Sur, con un gobierno siempre neoliberal en Chile, lo que estaba pasando con Brasil, con Bolsonaro, podía impedir o impedía de alguna manera esta situación. Pero ahora tenemos en Chile a Boris, tenemos en Perú a Castillo, en Bolivia tenemos a Luis Arce y en Argentina a Alberto Fernández. Entonces parecería que como que se están viendo de espaldas, que los procesos de integración y de colaboración en temas como por ejemplo el COVID o otras cosas que son propias del Cono Sur no están activos. En realidad, si uno ve las páginas de las cancillerías, se pone a consultar, se hacen muchas cosas. Hay reuniones, hay proyectos. El asunto es que se publica poco sobre eso. Falta articulación, sin duda falta articulación, pero también me parece un contrapunto interesante preguntarse, bueno, pero ¿qué pasó con el Grupo de Lima? Por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, el tema de la integración se debilitó para un lado y para el otro también. La Alianza del Pacífico, ¿qué pasa con eso? ¿Qué están haciendo? En algunos momentos han tenido mucha visibilidad y ahora, pues no estamos viendo eso. También me parece que tiene que ver con una coyuntura brutal que dejó el COVID, más crisis de la deuda, más crisis inflacionaria. Entonces, siempre no estamos en esta tensión que se discutía tanto en la CEPAL de los 50. ¿Qué nos ocupamos primero? ¿Lo interno o lo regional? No podemos resolver lo interno sin alianzas regionales, pero tampoco podemos, digamos, resolver por fuera y nada por dentro. Entonces, estamos en un momento de dilema fuerte en el que no es fácil, por lo que sabemos de la globalización y las cadenas de valor, la dependencia de nuestras economías con respecto a los precios de las commodities. Entonces, estamos en ese momento, pero yo creo que sí, que se está pensando en eso y que hay expectativas. Sobre todo que hay expectativas. Creo que México ha mostrado tener la capacidad de ser la punta de lanza de esto y Argentina ahora, como presidencia de la CELAC, ha dado algunos indicios en la Cumbre de las Américas. Ya, y precisamente esta es la última pregunta que tenía para cerrar el programa, Silvina. La presidencia de Manuel López Obrador en cuanto a CELAC se veía, se mostraba, se exhibía mucho más activa, más potente, más agresiva, dicen otros. En cambio, con Alberto Fernández lo vemos más diplomática, más cauta. ¿Cuál es la razón? Me parece que tiene que ver primero con las estéticas políticas de cada gobierno. López Obrador tiene una forma particular de comunicación y su propio gabinete también, ¿verdad? En esta vecindad inmediata que tiene con Estados Unidos. Eso marca la política exterior mexicana, hacia afuera también. Y me parece que en el caso de Argentina pesa mucho, diría yo, el conflicto interno. Pesa mucho la situación interna de Argentina y eso marca la política exterior. Es decir, se está ocupando el gobierno de resolver problemas internos fuertes, importantes, y bueno, la política exterior tiene un poquito menos de brío, de energía que lo usual por esta coyuntura complicada, y bueno, tiene que ver también con las trayectorias de las cancillerías de cada país. Claro. Gracias, Silvina. Te mando un abrazo. El tema da para mucho más, pero el tiempo siempre será corto para estos temas. Gracias, de todas maneras. Un abrazo. Gracias a Silvina Romano a propósito de la geopolítica en América Latina y la relación con Estados Unidos, que siempre será digna de análisis y fascinante para la investigación también, por supuesto. De esto seguiremos hablando. Cuídense mucho. Chao, chao.